Los rasgos narcisistas se construyen desde el sobreafecto. ¿Qué opinas tú de las relaciones? ¿Crees que amamos libremente o estamos acondicionados por los patrones que tenemos desde nuestra infancia? Quien no ha pasado por un patrón o que cree que no ha pasado por un patrón es porque no ha identificado su patrón de relaciones. Yo estoy pasando en este momento por un proceso de divorcio después de una relación de 11 años. La teoría del inconsciente, ¿no? Del psicoanálisis y de cómo absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida está regido por el inconsciente. Como decía Carl Jung, mientras tú no concientices el inconsciente, tu inconsciente te controlará y tú le llamarás destino. Esa persona que no despierta esas emociones fuertes, pero que desde lo racional entiendo que puede ser una buena pareja para mí, allí es donde yo debería entrar. El amor de por sí es muy irracional, pero la decisión de amar sí es algo muy racional. Es una cuestión de expectativas, que es una palabra que se ha satanizado mucho, pero yo creo que es muy importante dentro de las relaciones. ¿Qué dice la ciencia acerca de este tema del apego y las relaciones? ¿Se debería o no perdonar una infidelidad? Alpha. Relaciones. En definitiva, todo son relaciones. La relación que tenemos en nuestra infancia con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Y de esa forma en la que aprendemos a relacionarnos es la forma en la que vamos a contraer nuevas relaciones amorosas con nuestros colegas del trabajo, con nuestros jefes, con nuestros empleados. En fin, el episodio de hoy va de eso precisamente, de relaciones, hablándoles un poco desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, pero quiero darle la bienvenida a un gran amigo con el que empezamos esta sección, que es la sección de Hablemos sin filtro. Es algo que me tiene muy emocionado porque, a diferencia de los demás episodios que ustedes van a ver, en esta sección vamos a hablar de temas muy sensibles, ¿no? De relaciones, de política, de religión, de filosofía. Pero lo interesante es que todos estos temas que vamos a abordar los vamos a analizar desde la psicología, desde la ciencia y desde la filosofía. Así que es un gusto tener hoy a un gran amigo, León Perilla. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Cómo vas? Bien, acá contento de este nuevo formato que me tiene muy entusiasmado. Bueno, pues yo también estoy muy entusiasmado, muy feliz porque siento que lo que estamos haciendo, y justo lo estábamos hablando hace un momento, es un diferencial. Sentimos que hay muchas cosas de las que no se habla en este país, muchos temas que, como lo dices, son sensibles, que vivimos infortunadamente en un país muy polarizado, pero es importante aprender a hablar de estos temas sensibles desde el respeto, desde entender las posturas de los demás y entender que hay pensamientos y posturas diferentes. Totalmente. Y es que eso es lo interesante de esto, que muchas personas que se unen a hablar de un tema, por lo general, tienen la misma postura. Ajá. Entonces lo que hacen es cada uno autovalidarse y hacer que la otra persona también les valide lo que ya piensan, y pocas veces se cuestionan. Y asimismo, la gente que los está escuchando, la mayoría ya cree lo que cree y solo quiere que se lo confirmen en un episodio. La idea de esta sección es que nos cuestionemos todo, porque incluso pues con León llevamos un buen rato siendo amigos y hay posturas que tenemos diferentes y aún así seguimos siendo amigos y tenemos esos espacios donde ponemos esos puntos y los contrastamos y dijimos, oiga, qué cool, hagamos esto un episodio, ¿no? Hagamos una temporada. Y así que acostúmbrese a esta nueva dinámica y este nuevo formato que vamos a tener de Hablemos sin filtro. Y el tema que nos reúne hoy es el tema de relaciones, un tema complejo, ¿no? ¿Qué opinas tú de las relaciones? ¿Crees que amamos libremente o estamos acondicionados por los patrones que tenemos desde nuestra infancia? Es un tema bien interesante y creo que absolutamente todos en algún momento de nuestra vida o en varios hemos pasado por patrones. Definitivamente, quien no ha pasado por un patrón o que cree que no ha pasado por un patrón es porque no ha identificado su patrón de relaciones. Yo considero, y lo vamos a hablar mucho el día de hoy, es un tema que es verdaderamente interesante, considero que todas nuestras carencias afectivas en la infancia, todos los vacíos que nosotros podemos tener que surgen desde la infancia, se ven reflejados
en nuestras dinámicas de relaciones cuando adultos, bien sean relaciones amorosas o de amigos o incluso en las relaciones de trabajo. Pero definitivamente mi opinión al respecto es que inicialmente no amamos de forma libre, siempre desde las carencias. Si llegamos a un punto de nuestra vida, digamos, saludable emocionalmente, sí que podríamos encontrar verdaderamente una pareja desde lo racional y desde lo que me hace bien a mí como persona y no desde esos patrones conductuales. Sí, es un tema heavy porque es que el amor de por sí es muy irracional, ¿sí? El sentimiento como tal. Pero la decisión de amar sí es algo muy racional. ¿M? Total. Y, y hablábamos precisamente de este concepto del enamoramiento, del amor, cuando en realidad creemos que amamos a una persona y cuando no simplemente estamos obedeciendo o a los patrones que tenemos implantados desde antes o a simplemente las sensaciones hormonales que tenemos en ese momento. Y creo que es muy interesante pues empezar a cuestionarnos estas cosas, sobre todo la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Antes de querer forjar relaciones con los demás. Porque puede que tú estés haciendo un trabajo en ti, en lo que quieres, pero también si la otra persona con la que estás no está haciendo ese trabajo, va a autosabotearse, a autosabotear la relación y pues tienes que a veces hacer las paces con que no siempre todo depende de ti, ¿sí? En definitiva, mm, pueden haber dos escenarios. El escenario en el que tú conociste a una persona en un contexto, tú estabas haciendo tu trabajo y la otra persona no. Ahí ya la decisión es tuya porque tú eres quien estás decidiendo entrar a esa relación, eh, entendiendo que la persona no está en el nivel de conciencia que de pronto tú estás caminando. Y el otro escenario es que los dos se conocieron en un contexto en el que ninguno estaba en ese nivel de conciencia y ahí es donde o juntos tienen que hacer el trabajo, ¿sí? O van a empezar a haber conflictos que a veces no van a saber cómo sobrellevar, ¿no? Yo les pongo acá un poco en contexto. La razón por la que estamos grabando hoy este episodio, pues es precisamente por un suceso muy complejo de mi vida, que bueno, este no es el episodio para charlarlo, pero sí siento que León me apoyó en ese momento complejo, ¿sí? Yo estoy pasando en este momento por un proceso de divorcio después de una relación de 11 años. Y fue aquí donde empecé a entender mucho este tema de los patrones, ¿sí? Y empezar a entender mucho los acondicionamientos que teníamos. Y fue así como León me dio la mano en ese momento y me dijo, bro, vente para acá. Tuvimos muchas conversaciones de estas y por eso este espacio que se está abriendo no lo estamos haciendo desde la especulación y desde como, no sé, creernos los gurús en algo, sino que simplemente lo vamos a analizar muy objetivamente desde qué ocurre a nivel psicológico, científico y filosófico. Claro, vamos claramente a poner nuestras opiniones, que considero que ambos somos personas muy, muy críticas y entiéndase pensamiento crítico por el cuestionamiento de la estructura de una idea y entenderlo sobre la base, pero especialmente como tú lo estás diciendo, desde la parte más objetiva y es, tengo esta opinión personal, la cuestiono y reviso qué posturas filosóficas están a favor o en contra y qué estudios científicos están a favor o en contra y qué estudios psicológicos están a favor o en contra de esa idea. De hecho, sí, vamos a analizarlo precisamente no solo desde nuestras propias experiencias, porque entonces ahí tendríamos una visión sesgada, ¿sí? Con base a lo que simplemente nos pasó a nosotros, pero no, vamos a analizarlo también desde las diferentes perspectivas y una de ellas es la parte de la ciencia, ¿sí? ¿Qué dice la ciencia acerca de este tema del apego y las relaciones? Entonces aquí citamos a John Bowlby, que es un psicoanalista de Reino Unido, el cual desarrolló muchos estudios acerca de todo este tema de la teoría del apego. Y hay algo muy interesante acá, y es primero entender que el apego es algo necesario en la humanidad, ¿sí? En una etapa inicial, porque básicamente garantiza nuestra supervivencia. Es lo que hace que instintivamente nosotros como seres humanos podamos existir y podamos, digamos, relacionarnos con otras especies y demás. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, cuando recién nacemos, ¿sí? El único
mecanismo que tenemos para poder llamar la atención de nuestros padres es el llanto, ¿sí? Porque no tenemos todavía el recurso del lenguaje. Entonces eso hace que nosotros seamos extremadamente dependientes. Y es que obviamente un niño sin sus padres pues está condenado a la muerte, ¿sí? Así como en los tiempos de la prehistoria pues las personas que eran excluidas de la manada pues estaban prácticamente destinados a la muerte. Entonces de aquí es como que surge ese instinto primitivo de yo tengo que tener un apego seguro a mi mamá, a mi papá, a las personas que me protejan, a la manada. Entonces el ser humano sí que es un ser social. Nacemos solos, morimos solos, sí, pero estamos destinados a convivir siempre en una sociedad. Entonces lo que plantea John Bowlby es que sencillamente nosotros sí necesitamos desarrollar un apego, pero es un apego seguro y es un apego que en la infancia es sumamente necesario para establecer obviamente nuestras conexiones neuronales para que podamos desarrollar libremente, digamos que las figuras paternas y maternas y eso nos ayude a nosotros a generar nuestro propio criterio, porque es muy perjudicial cuando esto no se da. Es decir, muchos de los estudios que están relacionados con la delincuencia infantil, con la deserción escolar, con problemas de depresión, de drogadicción, están asociados a la falta de los padres, ¿sí? Incluso más del padre específicamente que de la madre, ¿sí? Porque el padre es quien establece el carácter en un hijo, ¿sí? La madre siempre va a establecer ese vínculo de conexión, ese vínculo de amor, ¿sí? Pero la protección del padre y la disciplina que implanta básicamente es lo que genera que una persona desarrolle como cierto criterio. Y cuando se carece de esto, pues empiezan todas estas problemáticas y otra cosa que él plantea que es como la psicopatía por carencia afectiva. Y es que la mayoría de psicópatas, de personas que tienen problemas mentales, precisamente cuando analizan sus casos, muchos de ellos les faltó mucho afecto de niños. Entonces, siento que eso es algo que nosotros, y más nosotros que somos padres, debemos prestarle mucha atención porque la primera infancia y esa primera etapa programable que es de los 0 a los 8 años, que es cuando el cerebro está como una esponja antes de que se empiece a haber una poda del prado sináptico, que es como la reestructuración de todas las neuronas, nosotros sí que necesitamos tener ese apego, porque todo, básicamente nuestra personalidad y muchas de las cosas que se desarrollan de aquí en adelante se van a determinar por esa primera etapa de los 0 a los 8 años. Mira que estos días justo estaba repasando un libro muy interesante que se llama Los Fundamentos de la Filosofía de Bertrand Russell. Ok. Y el tipo hablaba precisamente de la infancia y hacía una comparación entre los cachorros de los animales y los niños humanos. Los cachorros de los animales nacen ya con un nivel, digamos, de habilidades mucho más alto que los niños. Sí, totalmente. Es decir, el caballo nace y puede caminar. Sí, ¿cierto? las jirafas, imagínate, tan grandes y ya no. Y ya lo pueden hacer. Los peces, pues claramente nadan, apenas nacen. Entonces los animales vienen preconcebidos naturalmente con una serie de habilidades. Pero esto también está relacionado con el desarrollo evolutivo. Y es que si el cachorro no puede correr, pues va a llegar el depredador y lo va a cazar. Exactamente. El niño necesita de sus padres. Los necesita porque el niño no puede correr siendo un bebé. Entonces necesita que su mamá lo cargue y lo amamante pues, para poder crecer. Pero la gran diferencia es que el cachorro no desarrolla muchas más habilidades cuando crece. Es decir, crece y se vuelve más fuerte, entonces puede cazar, o crece y se vuelve más grande, entonces puede alcanzar las hojas sin necesidad de que su progenitor, su papá, su mamá, le alcance la comida, ¿cierto? Que en el caso de las jirafas o de los elefantes. Entonces se vuelve bien interesante. Ahora, si bien ese apego es importante, porque como tú lo dices, no solo es importante, sino necesario, también dentro de ese apego se construyen cosas negativas. Okay. Y es allí cuando nosotros como padres tenemos que ser conscientes de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Los rasgos narcisistas se construyen desde el sobreafecto. Wow. Entonces cuando un niño
recibe absolutamente todo lo que pide, entiende que el mundo tiene que darle todo lo que pide. Y uno, pues por supuesto, como padre, pues quisiera darle todo lo que no tuvo, todo lo que nosotros no tuvimos, ¿cierto? El gran pensamiento que nosotros tenemos como padres es, quiero que a mi hijo nunca le falte nada, que a mi hija nunca le falte nada, poderle dar el estudio que ella quiera, poderle comprar todos los juguetes que ella quiera, poderle dar toda la comida que me pida, los dulces que me pida, llenarla de cosas cada vez que me lo pida. Sin embargo, esos límites, esas barreras le enseñan a entender que el mundo no gira en torno a ellos. Entonces se vuelve bien interesante este tema. No, esa parte es heavy porque lo que tú dices, o sea, uno como padre siempre va a querer darle a los hijos lo que uno no tuvo, pero uno se tendría que preocupar es por darle a los hijos lo que los padres de uno no tuvieron, ¿sí? Si los padres de uno hubieran tenido mejor educación emocional, probablemente nosotros hubiésemos replicado ese patrón positivo en nuestros hijos. Nosotros prácticamente les estamos heredando a nuestros hijos todo lo bueno y todo lo malo, que por lo general es más lo malo porque es lo que más pesa. ¿Y por qué pesa más lo malo que lo bueno? Porque lo malo se relaciona con trauma. Y el trauma se genera a partir de una respuesta de nuestro cerebro por protegernos, ¿sí? Entonces a veces nosotros desarrollamos traumas de cosas que ni siquiera son reales o cosas que no se van a volver a repetir en nuestra vida, pero que en algún momento los interpretamos de esa manera, correcto. Entonces, algo que tú mencionabas es, claro, no sé, o sea, el ser humano es el único animal que tiene la capacidad de razonar, ¿sí? Y a diferencia del reino animal, que se guía solo por el instinto, pero mira qué sabia es la naturaleza. Porque nosotros como padres, como tú dices, podemos cometer ese error de generar un sobreafecto sobre nuestros hijos que por consecuencia traiga un perfil de una figura narcisista, ¿sí? Pero mira lo sabio que es la naturaleza. Los aguiluchos, por ejemplo, cuando recién están en su huevo, pues, y no han salido del caparazón, están todo acondicionado precisamente para que cuando ellos nazcan, todas esas ramitas y demás que han sido rellenadas con pajita, con plumas y demás, sean el entorno más confortable para ellos. La madre va y caza, les trae eso, pero en algún momento estos polluelos empiezan a crecer, ¿sí? Incluso los polluelos más fuertes a veces botan del nido al más débil, ¿sí? Wow. Para que la comida quede más para ellos. Okay. Es cruda la naturaleza, pero mira el instinto y lo inteligente de eso. La madre empieza cuando ve que el polluelo está creciendo y que el nido le está quedando pequeño, empieza a dejárselo más incómodo, ¿sí? Entonces empieza a quitarle pajillas y empieza a quitarle todo lo confortable para que al polluelo le empiece a chuzar, ¿sí? Okay. Y se empiece a incomodar y empieza a racionarle las raciones, pues, valga la redundancia, de comida, para que cada vez se vea... A bajarle, correcto. Para que de esa manera el polluelo se vea obligado a emprender el vuelo. Porque es que lo cómodo sería quedarme ahí todo el tiempo, claro. Pues si mi madre me va a traer. Pero mira que llega un punto en el que ya es insoportable eso y ellos se tienen que lanzar al vacío. Y no hay un ensayo como que, bueno, ven, vamos a tirar. No, o sea, te tiras y abres las alas y a probar suerte, ¿sí? Entonces esto me parece muy valioso precisamente del reino animal porque así se capacitan siempre y ya se dejan de lado como mejor dicho, porque a veces el afecto con el que nosotros criamos a nuestros hijos es la peor medicina que les estamos dando para los retos de la vida a los que se van a tener que enfrentar. Totalmente, ¿sí? La sobreprotección. Correcto. Entonces eso que tú dices es súper valioso y se habla mucho pues que obviamente nuestro primer amor en el caso de los hombres es con nuestra madre o con nuestro padre, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos esa figura arraigada, ¿sí? Si nuestra relación con nuestra mamá fue muy conflictiva, si de repente, no sé, hubo una madre muy sobreprotectora, hablábamos de este concepto de que los hijos son como un jabón, ¿no? Okay, en el momento en el que tú los tengas muy sueltos, se te van a salir de las manos. Pero ve y tú intenta apretar un jabón mojado. Por más fuerza que lo aprietes, también se te va a salir de las manos. Claro. ¿Sí? Entonces, entender esa proporción es muy importante, por lo que tú decías, a veces... se puede desarrollar esta figura narcisista y esa sobreprotección, ese amor excesivo y complacencia puede generar que ya después te sea difícil relacionarte con una persona que no cumpla con todas las expectativas que tus padres sí cumplían en ti, ¿sí? Exacto. Y las mujeres a veces están buscando es un papá en lugar de una pareja formal o los hombres una mamá. ¿Cómo tú percibes este tema?
Pues mira, eso es una cuestión de expectativas, que es una palabra que se ha satanizado mucho, pero yo creo que es muy importante dentro de las relaciones. Sin embargo, hay que entender también el tipo de expectativa que yo tengo sobre la otra persona, desde dónde viene esa expectativa, ¿cierto? Yo espero un listado de cosas mínimo de mi pareja, pero si esa expectativa viene desde, es que mi papá era multimillonario, era un papá sobreprotector, era un papá que me cuidaba, que me complacía en todo lo que yo pedía, era un papá, pues, a ver, claro, es que es tu papá, está programado biológicamente para esto, para la protección. Entonces, claramente, a mí me parece chévere, digamos, yo tiendo a ser muy protector con mis parejas, ¿sí? Y naturalmente soy muy protector con mi entorno, con las personas que quiero. Pero hay que entender hasta qué punto es la necesidad de suplir esa relación con el padre y buscarlo en la pareja. Entonces, sí es normal, es natural, es biológico que nosotros busquemos en nuestra pareja algunas cosas relacionadas a nuestros padres, pero no puede convertirse en un canon único, no se puede convertir en una limitante para conocer a otras personas. Es que lo he escuchado muchas veces, ¿sabes? Es que esta cosa que haces me recuerda a mi papá. Es que esto que dices me recuerda a mi papá. Ok. Y eso ya no es tan saludable porque estás entonces buscando patrones. Y allí es donde está lo complicado. Sí, yo creo que al final, no sé, uno tiene que entender que el llevar una mala relación con su papá o con su mamá va a afectar directamente a la relación que uno tenga. Porque es algo que tristemente la gente no se pregunta en una primera cita, ¿no? Ujú, Y es algo que podría sonar algo extraño, pero se debería hacer, ¿sí? ujú, Muy sutilmente, que tú le preguntaras a la persona con la que estás saliendo y cómo te llevas con tus papás, ¿sí? ujú. ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cuál ha sido la relación con ellos? Porque ahí es precisamente donde uno puede identificar los red flags, ¿sí? No necesariamente para no decir, ah, no, listo, entonces no me relaciono con esta persona. No, pero sí de repente para tú concientizar el inconsciente, porque como decía Carl Jung, mientras tú no concientices el inconsciente, tu inconsciente te controlará y tú le llamarás destino. Ajá. Y entonces uno dice, pucha, pero ¿por qué siempre me estoy relacionando con este tipo de personas? ¿O por qué? Porque sencillamente están alimentando el patrón. Para el cerebro es mucho más fácil ir a por lo conocido. Y de hecho Ujú, tú, o sea, tú te juntas con tus semejantes. Probablemente muchas de las personas con las que tú te relacionas se sienten atraídas por dos razones. Por la histeocompatibilidad, que es todo este tema no sé, hormonal y del sistema también de defensas, que es como que si mi sistema de defensas es, mmm, digamos que diferente al de la otra persona, tenemos más probabilidades de atraernos porque sencillamente se complementan, ¿sí? ok. Y eso biológicamente hace que, pues, una cría en este caso, Ajá, pues salga más sana. Entonces, ok. esa es la razón biológica. Sí. Pero la razón psicológica es que nosotros nos sentimos atraídos por nuestros semejantes, ¿sí? Y Mm, todos los traumas que nosotros tenemos que sanar, muchas veces nos vamos a encontrar con esas personas que repiten esos mismos traumas. O ahí tenemos dos opciones. Y esto, pues, pucha, es difícil de entender a veces, sí. porque uno cuando está en una relación y genuinamente uno ama a esa persona, después de que ya ha pasado la etapa del enamoramiento, uno genuinamente quisiera compartir con esa persona el resto de la vida. Mm, Pero hay que entender que hay personas que llegan para enseñarte algo, ujú, ¿sí? Para que tú puedas romper un patrón del que no eras consciente, porque a veces los hombres nos construimos es en el dolor. ujú, Y hay cosas que llega una pareja simplemente a enseñarte eso. So, hay personas que llegan para quedarse y otras que solo llegan para enseñarte. Y ujú. ahí es donde es complejo soltar. Claro. Porque, porque sí, porque uno está a veces formado desde el apego. Y lo hablábamos hace un momento y es como que, bueno, desde la etapa que nosotros crecemos y demás, sí, biológicamente ya es necesario ese apego. Ujú, Pero fíjate que como nosotros, o sea, la seguridad con la que nosotros nos relacionemos con los demás también tiene que ver con eso. total. Hay un estudio que hicieron en 1970
en donde pusieron un niño en un cuarto con su mamá, ¿sí? Y veían cómo era su comportamiento. El niño pues podía jugar con los diferentes elementos que estaban ahí, pero luego introducían un desconocido. Entonces, cuando introducían a ese desconocido, lo más propenso era que el niño se juntara a su madre, que fuera un poco más retraído, pero luego se distraía y la mamá salía y lo dejaba solo con el desconocido, ¿sí? Y el niño cambiaba su comportamiento. La mayoría de los niños, ¿sí? Porque pues había algunos que no, pero la mayoría cambiaba su comportamiento. Y esto es precisamente porque el niño se sentía precisamente protegido y en la libertad para poder explorar. Por eso dicen, a veces cuando escucho es que usted lo tiene mal criado, porque él solo se porta mal cuando está con usted, ¿sí? Solo se porta mal cuando está con la mamá o con el papá, el resto él se porta bien. No necesariamente, porque ¿qué concebimos nosotros como portarse bien? Portarse bien es seguir las reglas de el adulto que estableció, no, quédese aquí, hace quieto, no diga nada, no pregunte, esto, pero eso frena la exploración de un niño. O sea, finalmente si un niño hay que darle libertad, hay que explicarle qué está bien y qué está mal, pero hay que darle la libertad para que lo haga. Hay que guiarlo. ¿Y qué pasa? Los niños cuando están con sus papás sí, con su papá o con su mamá, pues sí que sienten la libertad de explorar más. Y por eso dice que se portan mal, pero finalmente están seguros. Entonces, ¿qué pasa? Que si desde pequeño se le dice a un niño, no llore, no haga esto, no esto, pues al final va a tener sus emociones muy reprimidas. ¿Y qué va a hacer cuando tenga un problema en su relación? Lo mismo, va a reprimir sus emociones porque eso fue lo que aprendió, ¿sí? Va a decir, no, yo no digo nada, yo mejor me quedo callado, yo esto, y puede que haya cosas que le disgusten, puede que haya cosas con las que no esté de acuerdo. Y qué bonito es que en el ejercicio uno le explica a los hijos, mira, te estoy corrigiendo por esto. Y qué bonito sería que un hijo le dijera a uno, no estoy de acuerdo. Y a decirle, ok, cuéntame por qué no estás de acuerdo y te voy a explicar esto. Y poder tener, no ese debate, porque uno sí que siempre, obviamente, ante los hijos tiene que tener autoridad. Pero yo veo como muchas veces el maltrato se disfraza con corrección, ¿sí? Y no siempre es así, porque muchos padres que no se han trabajado a ellos mismos y quieren venir a educar a otras personas. O sea, por eso la importancia de esto. Y cierro con esto que me acordé justamente en este momento. Una vez la mamá de mi hija, ¿sí? Estaba muy estresada porque la niña estaba llorando y porque, no sé, estaba como con una actitud un poco escandalosa, pues. Y ella reaccionó muy mal. Y le dijo, Rachel, que por favor, necesito que esto... Entonces yo le dije, ven, siéntate, hablemos. Primero, no vuelvas a gritar a mi hija, ¿sí? Pero lo segundo es, ¿cómo tú pretendes enseñarle a una niña, ¿sí? A gestionar sus emociones cuando tú no estás pudiendo gestionar las tuyas, claro. ¿Sí? Si tú, que eres una adulta, que ya has tenido años de experiencia en este mundo y tienes mucho más herramientas con las que poder procesar la información y compartírsela a ella, ¿por qué la vas a juzgar a ella que tiene 3 años, ¿sí? Y todavía está aprendiendo a gestionar tus emociones? Total. Wow. Entonces, siento yo que debemos ser muy conscientes de eso. ¿Por qué? Porque lo que en un momento nosotros aceptamos, tendemos a normalizarlo. Entonces, si normalizamos los gritos, lo más común es que cuando esa niña se relacione más adelante con una persona, el lenguaje de amor que va a entender es los gritos, ¿sí? Si me gritas porque me ama, porque mis papás me gritaban, y pues, yo no estoy traumada, pero al final sí lo estás. Sí. Entonces, mira lo importante, lo mismo pasa en el lado opuesto. Si tu hijo, tu hija estuvieron acostumbrados al respeto, al cariño, al afecto, no se van a conformar con menos en una relación, porque va a haber una disonancia cognitiva en el momento en el que, espera, esta persona, sí, puede que la quiera, la ame, toda la cuestión, pero esto no es amor. Van a tener el criterio para entenderlo porque van a decir, a mí en casa me enseñaron que era el amor, ¿sí? Entonces, esa es la responsabilidad de ser padres y de poder tener un buen relacionamiento a futuro con estas parejas. Mira que con lo que estás diciendo y la pregunta inicial, que es, ¿amamos libremente? Sigmund Freud hablaba de la teoría del inconsciente, ¿no? Del psicoanálisis y de cómo absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida está regido por el inconsciente. Él tenía acuñó un término que es la compulsión de la repetición, que es precisamente lo que tú estás diciendo, y es cómo tendemos a repetir patrones y cómo entendemos que los patrones
o cómo asociamos los patrones al tipo de relación que nosotros tenemos o que creemos que es una relación saludable o que es el tipo de relación que yo debería tener. Entonces, existen en psicología, en psicoanálisis, más o menos 4 o 5 tipos de heridas de la infancia, ¿no? La herida del abandono y todas estas. Entonces, Freud hablaba, por ejemplo, el niño que es abandonado entiende que el abandono es una forma de recibir amor. Busca dentro de su inconsciente patrones, que es de allí de donde viene la palabra, ¿no? Porque nuestro cerebro animal evolucionó para detectar patrones, señales. Entonces el cerebro busca esos patrones que le dan indicios de que es una persona que lo va a abandonar. Lo podemos traducir en un ejemplo sencillo. Entonces conozco a una persona, esto es muy bueno porque lo viví yo. Y hoy estuve hablando Confesiones podcast. Y hoy estuve hablando de este tipo de relaciones y yo me di cuenta que tenía una tendencia a repetir precisamente un patrón así. Y era chicas que estaban saliendo de una relación o que incluso estaban en una relación y por alguna razón yo terminaba hablando con ellas. Así yo conocí a una de mis novias. Ella estaba saliendo de una relación. Yo me enteré que ella tenía una relación, entonces decidí alejarme, nunca la busqué, nada. Y luego me dijeron, oiga, es que terminó con el novio. Y yo, bueno, es mi momento. Todavía pues no era saludable empezar una relación, por supuesto, según yo. Pero dije, bueno, pues puedo empezar a hablarle. Empecé a hablar con ella y con los días me contó que había dado una pausa a la relación, ¿no? Ese famoso nos dimos un tiempo. Y yo entendí como, ok, entonces esto no es para tener algo serio, pero tampoco está dentro de la relación, entonces podemos andar tranquilos. Pues ese andar tranquilos es terminé ultra tragado yo de ella. Y luego, bueno, pasaron varias cosas allí, una novela bien interesante que de pronto después les contaremos. Ok. Pero el caso es que ella terminó su relación, nosotros nos distanciamos un poco, pero un poco es un par de meses. Luego iniciamos nosotros una relación cuando todavía estaba muy reciente a esto. Y esa relación con el tiempo se degradó mucho la confianza por el contexto en el que nos conocimos. Claro. Nos conocimos cuando ella todavía estaba dentro de una relación, entonces ella todavía no estaba muy segura de que yo hubiera perdonado eso porque yo me di cuenta que me mintió en un momento respecto a su relación. Pero pues yo ya lo había soltado, yo le dije, no, pues hagamos de cuenta de que nada de esto pasó, empecemos de cero, todo bien. Pero ella continuaba como que pensando que yo se la iba a devolver en algún momento. Y entonces entró una inseguridad dentro de la relación. Luego entonces yo decía, bueno, pero pues ella está dudando de mí, yo no estoy haciendo nada. ¿Será que está dudando de mí porque ella me la está haciendo y ya se la hizo al otro? Entonces, ¿por qué no me la va a hacer a mí? Entonces Claro. entró la desconfianza en esta relación y pues eventualmente terminamos, ¿no? Y justo hoy estaba hablando con una muy buena amiga mía, de otra amiga que inició una relación dentro de su matrimonio. Ella terminó su matrimonio y se fue a la relación pues, que había iniciado, ¿no? Con su amante, digamos. Entonces empezaron a salir, luego formalizaron esa relación, estuvieron un muy buen tiempo bien juntos, pero Entre hoy día, comillas. entre comillas, pero hoy día por cualquier situación mínima se disparó la inseguridad y están en una relación tóxica en este momento, llena de celos, llena de inseguridades, llena de dudas, llena de, yo no sé usted con quién está hablando en su trabajo, quién es esa persona con la que está hablando en el celular, y es precisamente esa repetición de patrones. Entonces, es importante que nosotros también aprendamos a detectar esos patrones y nos alejemos de ellos. Hay que aprender a controlar esos patrones. Y lo hablábamos en un momento tú y yo,
las personas que más emociones despiertan dentro de uno, que uno dice como, wow, es que me mueve absolutamente todo, posiblemente sean las personas que más despiertan patrones. Ujú. Porque es que los patrones están asociados con la dopamina también, Sí, te vuelves ¿cierto? adicto al dolor. Exactamente, literalmente. Entonces, como yo entendí cuando era un niño que los gritos eran amor, que el abandono era amor, que los golpes eran amor, que los malos tratos eran amor, se liberaba dopamina, porque es que las malas situaciones también generan dopamina, me vuelvo adicto a esa sensación de dopamina y la empiezo a buscar cuando soy adulto. Entonces, cuando encuentro patrones en una persona que empiezan a despertar esa dopamina, wow, me gusta, me encanta, es todo lo que quiero, y me voy con esa persona. Totalmente. Entonces, posiblemente esa persona que despierta menos emociones en el corto plazo, porque hay que recordar que el enamoramiento es un periodo muy corto, que puede durar 2 meses hasta 2 años máximo, según la ciencia. Posiblemente esa persona que no despierta esas emociones fuertes, pero que desde lo racional entiendo que puede ser una buena pareja para mí, allí es donde yo debería entrar. Es que yo creo que eso es un pésimo negocio que desde la irresponsabilidad afectiva y desde la falta de madurez emocional muchas personas toman. Confunden el amor verdadero precisamente por la respuesta hormonal de sus cuerpos y a Ajá. veces cambian una persona valiosa con la que pudieron construir algo muy bonito por una relación que sencillamente va a fracasar porque es muy poco probable que una persona que se unió en infidelidad Ujú. eh, prospere esa relación, ¿sí? Porque por quienes en infidelidad se unen, por infidelidad se separan. Y hay un tema muy interesante ahí y es entender que, primero, la persona que se mete con otra persona que sabe que está en una relación, lo primero que está percibiendo de esa persona es que es una persona fácil, Claro. ¿sí? Ujú. No supone un reto. Entonces, uno como hombre no se enamora de un reto fácil, ¿sí? Porque simplemente es como un checklist más. Pero tú en realidad valoras algo por el esfuerzo que implicó tenerlo. Y en el caso de lo que hablábamos, de lo romantizado que están las infidelidades, y sobre todo en las mujeres, ¿no? Porque en las mujeres, ay, el amor, y se enamoró, y no sé qué, y se desligó de esa otra persona que no la dejaba ser, no sé qué, pues termina la fucking relación y ya, ¿no? O sea, Sí, no, no había necesidad de engañar, de ser infiel, solo podías totalmente. terminar y ya. Es una vaina absurda. Pero entonces ahí es donde yo voy. Yo digo, ¿cómo las personas esperan que prospere algo después de eso? Cuando finalmente, o incluso puede que termine la relación, pero que de una se meta con otra persona, eso es una relación rebote, ¿sí? Ujú. Porque la persona, y sobre todo las mujeres, o sea, no quiero sesgar mi opinión a esto, pero hablo desde justa causa. Ajá. Pero las mujeres muchas veces les cuesta estar solas. ¿Por qué? Porque se sienten inseguras, Ujú. ¿sí? Porque sienten esa necesidad de que les validen muchas cosas, sienten que les hace falta segregar más adrenalina. Precisamente cuando una mujer puede que lo tenga todo, y hablábamos del caso de Ilia Tupuria, ¿sí? Hablábamos Ujú. del caso de la mujer de Kaká, por ejemplo, ¿sí? Hablamos incluso de, no sé, Johnny Depp con Amber Heard y como mujeres que podrían tener todo, ¿sí? Y la figura de hombre ideal, a veces se cansan de ello porque sencillamente no les está generando todo ese alboroto hormonal de la adrenalina que genera, porque claro, seamos honestos, cuando una persona es infiel es muy poco probable que se arrepienta del hecho en sí mismo, porque pues Ujú. la pasó bien. Pasa como quien consume drogas. No se arrepiente de consumir la droga, se arrepiente de la consecuencia que eso le generó. Lo mismo pasa con la infidelidad, ¿sí? Claro. Puede que esa persona eh, en el momento lo disfrute, pero lo trágico de todo esto es que esa persona se está perdiendo la oportunidad de poder construir algo valioso desde la razón, ¿sí? Ujú. Y está siendo un esclavo de sus emociones y ya no solo se está fallando a sí mismo, porque su autoconcepto se ve muy perjudicado después de eso, sino que también se está llevando por delante a mucha gente, ¿sí? Y más cuando se tiene un matrimonio, cuando se tiene una relación,
por eso es que la infidelidad duele tanto. Y yo digo, y este es un mensaje que le envío a las personas, marica. O sea, parce, sean responsables. Yo sé que en la adolescencia uno puede cometer errores, ¿sí? Pero una vez uno adquiere un compromiso con alguien, o sea, tenga la fucking decencia, ¿sí? De acabar la relación y porque le conviene tener un buen cierre con la persona, ¿sí? Más cuando hay hijos de por medio y todo. Entonces siento yo que a veces tú puede que hayas hecho un trabajo de sanar, de perdonar, de dar esa libertad, pero cuando la otra persona no está trabajada, esa libertad la va a convertir en libertinaje, ¿sí? Y sí, yo sé que es muy importante quemar etapas y demás, pero siento que cuando una persona necesita un tiempo, ¿sí? Tiene que ser consciente de que en esta vida, entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto, ¿sí? Y eventualmente todas las alternativas, digamos, que pudiesen haber para terminar una relación, la peor que puede hacer es fallarle a una persona que sí la amaba de verdad, ¿sí? Que sí Total. daba todo por eso y que sí quería construir algo importante. Entonces, siento yo que tiene que ver mucho con esa responsabilidad afectiva y con los traumas que tengan. Yo pongo un ejemplo acá para cerrar. Si una mujer vio desde casa que su padre dejó a su madre, ¿sí? Porque salió con otro hogar, ¿sí? Lo más probable es que esa mujer inconscientemente desarrolle un rencor por los hombres, ¿sí? Sí, Por ver cómo sufrió su mamá con eso. sí. Y cuando consiga otra pareja, si esa persona no ha sanado eso, va a querer hacerle pagar al hombre que esté Wow. con ella Ujú. ese trauma que no sanó con su papá. Entonces, lo más probable es que le sea infiel a ese hombre con la posibilidad, ¿sí? Mm. De que inconscientemente esté haciendo pagar a los hombres por el sufrimiento que un día le causaron a su madre. ¿Me hago entender? Ok, Entonces, por eso es lo importante identificar todas esas cosas porque se abre un mierdero, ¿sí? Y cuando nosotros no somos capaces de ordenar nuestras emociones nos van a dominar nosotros. totalmente. Sí, sí, allí lo que dices es bien importante y es este tema de empezar a trabajar en uno mismo, ¿no? Estos cuestionamientos, estas reflexiones internas, este mirar hacia adentro, estas introspecciones son bien importantes porque es que uno termina afectando a los demás. Y eso es lo que es verdaderamente complejo, porque al final del día em, puede que te involucres en una infidelidad y la otra persona eventualmente lo va a descubrir o no. Pero eso habla de tus valores, de tus principios, pero especialmente de esta necesidad de cubrir algún tipo de vacío. ¿Por qué? Porque necesitaste adrenalina, porque necesitaste construir algo por fuera de una relación, como tú lo dijiste que ya lo tenías, cuando ya tenías todo, y en vez de analizar desde dónde estás buscando esto, desde de cuál es esa carencia que estás buscando cubrir, pues prefieres dejarte llevar por la pasión, dejarte llevar por lo carnal, dejarte llevar por el deseo, y terminas engañando a una persona que si no se entera, pues eh, te estás fallando a ti mismo como persona, pero si se entera, el efecto que causas en esa persona es complejísimo. Y yo no te voy a decir que yo no he sido infiel porque lo fui, eh, pero entendí que wow, la infidelidad afecta demasiado a las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, internamente, te destruye de a pocos. ¿Sí? Te quita la tranquilidad. Ser infiel es una cosa que le quita a uno la tranquilidad, el hecho de tener que ocultar cosas en el celular, de esconder qué voy a hacer, qué no hago, qué decir y una mentira te lleva a otra y duermes intranquilo. No, yo tomé la decisión en un punto de mi vida de ya no quiero volver a ser infiel porque definitivamente es una cosa que me quita mucha paz interna a mí. Pero lo más grave es saber que tú amas a una persona o decir que amas a una persona y aún así afectarlo de esa manera. Sí, ahí ahora es un meollo interesante. Mira, yo creo que eh, nadie acá está con la autoridad moral para decir, o sea, para tirar la primera piedra, ¿sí?
Al igual que tú, yo también fui infiel, ¿sí? Y por eso con peso de conciencia es que digo que uno probablemente no se arrepiente del acto en sí mismo, ¿sí? Pero uno de que sí se arrepiente de haber hecho sufrir a una persona que no lo merecía. Claro. De haber hecho sufrir a una persona que sí te fue fiel, que sí... Porque hay otros que lo hacen por venganza, ¿no? Dicen, ah, bueno, esta persona me fue infiel, entonces yo también lo voy a hacer infiel. Ay, y, Es, y entras en unas dinámicas tan tóxicas y tontas claro. que... Entonces Porque vas a repetir algo que aborreces, ¿sí? O sea, es Ajá. como decir, ah, me robaron, entonces yo me voy a volver ladrón. O sea, es algo ilógico, pero tristemente muchas personas operan de esa manera. Sí. El punto es que, yo te decía, la infidelidad nunca tiene una justificación, Ujú, porque es la sucesión de muchos pasos, ¿sí? ujú. Desde el mensaje, sí, o sea, para que tú estés en la cama con una persona sin ropa, hubieron muchas cosas antes, Sí, ¿sí? total. Ajá. Entonces, la infidelidad sí siempre es una decisión. Y hay muchos que lo justifican y dicen, no, pero es que no sé cómo pasó, me dejé llevar, es que no, no, o sea, coma mierda. Sí. Tú eras consciente todo el tiempo y cada microdecisión la elegiste. Y eres un ser racional, que es lo que es lo que Correcto. hablábamos. O sea, al final del día, no es como que te di un beso y ya de la nada, ¿no? O sea, eh, tuve un lapsus en mi cerebro, se me desconectó y abrí los ojos y me estaba besando con una chica en un bar. No, tomaste una decisión. Totalmente. Mira, yo antes de casarme, eh, yo vivo solo desde los 16 años. Ok, Y digamos que en el entorno en el que yo estaba, de mis amigos, que la medalla que te colgabas era con cuántas mujeres podías estar y toda claro. esta cuestión y que tú salieras a un lado y de repente todos estaban con sus novias y si tú estabas solo entonces eras un pendejo y como que esa era la filosofía de ese momento, ¿no? Del entorno en el que uno estaba. Entonces yo sé que a mi pareja le fallé, ¿sí? Pero fíjate que cuando yo me fui a vivir a Nueva York, tuve que estar un año separado de ella. Y eso me probó el amor, definitivamente, porque esta persona me esperó todo ese tiempo, ¿sí? Y tuvimos que tener una relación a distancia, en la que yo le fui fiel, ¿sí? O sea, ahí me di cuenta que era el entorno el que me obligaba a eso. Y con esto no me estoy excusando, obviamente yo tomé la decisión. Pero sí hubo muchas veces en las que yo no quería fallar y sentía esa presión de hacerlo, ¿sí? Solo por agradar a mis amigos. Si no habías formado Un un carácter. carácter en ese Ujú. momento. Y fíjate que tenía carácter en muchas otras áreas, ¿sí? Menos en esa. Porque yo tenía, todos mis amigos para entonces consumían drogas, ¿sí? Yo nunca consumí ninguna. Ok. Entonces todos me ofrecían al inicio y yo les decía no. Ni siquiera me gustaba tomar. A veces me iba de rumba y llevaba el carro precisamente para decirle, no, es que estoy manejando y no puedo Ok. tomar. Y entonces todos muchos al principio me criticaban eso, ah, pero usted sí no tiene actitud, no sé qué. Yo les decía, al contrario, tengo tanta actitud que no necesito ni alcohol ni drogas para Ajá. poder divertirme. Y al principio como que, y ya después, ya borrachos, me decían, ¿sabes qué es lo que admiro de usted, weón? Que tiene mucho carácter, parce. Cuando usted dice no, es no. Claro. Entonces siempre como que yo desarrollé ese carácter desde pequeño, pero en la parte de las mujeres no, porque ya tenía que ver con mi autoestima. El rechazar esas cosas me daba fuerza, me daba valor, ¿no? Pero como no tenía bien fundamentado lo otro, lo veía era como una debilidad. Ah, no, si ellos sí están con mujeres y salen y esto y yo no, entonces yo me siento menos. Y ahí tenía que ver con un tema netamente de autoestima. Entonces yo le fallé a mi pareja, pero una vez que yo me fui a vivir a otro país y me di cuenta que esa persona estuvo conmigo todo el tiempo, ¿sí? Y que estuvo pendiente de mí y que en el momento incluso que yo me enfermé, que me distancié de todo, fue de las pocas personas que estuvieron ahí. Yo dije, no, yo me quiero casar con esta mujer, Wow. ¿sí? Y fíjate lo complejo, esto nunca lo he hablado en cámaras, pero yo eh, empecé a sentir la necesidad de contar lo que yo había hecho, a pesar de que ella nunca se había enterado de nada, ¿sí? Pero yo empecé a sentir esa necesidad y ahí no sé si fue un tema, no sé, de una visión divina o qué, pero yo empecé a sentir eso y un día me acuesto y la madrugada no podía dormir, ¿sí? No podía dormir de pensar en eso. Cuando me despierto de madrugada, cojo mi celular y veo un video de Daniel Javif que habla sobre la infidelidad, Ok. ¿sí? Y habla de asumir las consecuencias, de confesarlo y apartarse de ello y si eso significa perder a la persona, asumirlo. Y yo dije, no, estoy psicoseado, dejé el celular, no, yo, pues, ¿cómo voy a contar esto? Ya lo había hablado incluso con mi mamá, le dije, mamá, mira, pasó esto, ¿será que se lo cuento? No sé qué, esto. Y hasta mi mamá me dijo,
me dijo, lo más correcto sería contarlo, pero el daño que vas a generar, yo preferiría que te apartes y no cuentes, ¿sí? Ok. Y esa misma noche que me acosté, al día siguiente, yo escuchaba las dosis diarias de William Arana, todavía las escucho, eh, y entonces escucho un audio y precisamente habla de lo mismo. Y dice, Wow. confiesa, no sé qué. Yo dije, no, marica, ya. Me Patrones. tocó, me tocó y lo hablé con ella. Y tuve los huevos para decir, mira, fallé esto, pero yo me quiero casar contigo. Y si tú me perdonas, de aquí en adelante yo dejo mi pasado atrás. Dejo mis amigos, dejo muchos de los entornos no me estaban haciendo llegar al punto que yo quería. Y sí me estaba contaminando mucho. Entonces estoy dispuesto a hacer eso. Um, y si no me perdonas, asumo las consecuencias. Si esto significa perderte, está bien, lo asumo. Y la razón por la que me pudo perdonar ella fue precisamente por eso. Ella después me lo dijo, tuviste el valor de decirlo, ¿sí? Porque al final siempre se va a saber, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, Sí. la gente cree que nunca la van a pillar, pero te van a pillar. O sea, si le estás haciendo infiel a tu pareja, te van a pillar. Ya sea porque dejaste una conversación por ahí, ya sea porque el amigo en el que tanto confiabas te traicionó y lo contó, ya sea porque el mismo amante ahora quiere ocupar otro lugar y entonces va y te delata. O sea, cualquiera sea las formas, o así pasen muchos años. Entonces, sí ten el coraje, los huevos, los ovarios para decirlo, ¿sí? Total. Y asume las consecuencias que sean. Entonces tú asumes que cuando haces esa ruptura, o más bien, cuando marcas ese parámetro y dices, listo, esto fui lo que fui, ya digamos que dejo de lado ese pasado, ahora adquiero un compromiso, cuando tú te casas con otra persona ya es una vaina mucho más mayúscula, ¿sí? Claro. Ya, y ya no aplica el hecho de, no, entonces me voy a vengar después, ¿sí? Entonces porque marica, entonces pues corta ahí y ya, no te vuelvas igual a lo que criticas. Y hay un punto y es el tema de los acuerdos, ¿no? Y es cómo yo entro en un acuerdo, fallo a ese acuerdo y la otra persona toma la decisión de continúa conmigo aceptando que yo falle a ese acuerdo o simplemente decide cortar allí. Si yo decido aceptar ese fallo a ese acuerdo, pues tengo que asumirlo con el valor de decir, ok, estoy asumiendo esto y hago como si absolutamente nada hubiera pasado, perdono y suelto, que es lo que muchas veces pasa y es, sí, te perdono, pero decido continuar a pesar de la herida. Y, y una disculpa no repara un daño, así como el perdón tampoco repara ese daño. Pero sí uno debe tener la madurez de decir, puedo continuar dañado o prefiero no continuar. O sea, que no se orden de ideas. ¿Qué crees que se debería o no perdonar una infidelidad? No, yo creo que yo no lo haría, la verdad, yo no perdonaría una infidelidad, preferiría no hacerlo, porque ya se rompe la confianza. Y reconstruir la confianza es un proceso al que le cogí pereza, honestamente. Ok. Siento que ya no quiero dedicarle tiempo a esas cosas. eh, y se necesita mucho tiempo para reconstruir esa confianza. Se puede hacer completamente. Y digamos como tú lo estás diciendo, tomaste una decisión, me caso y soy un hombre fiel y yo te conozco, eres un tipo supremamente dedicado, un excelente padre y eras un esposo muy dedicado y lo sé y doy fe de ello. Entonces, en tu caso, tú decidiste, listo, me perdonaron y voy a dar lo mejor de mí, ¿sí? Y se supone que esa confianza estaba reconstruida, ¿cierto? Em, yo, por el contrario, preferiría no invertir tanta energía en tener que reconstruir una confianza. Entonces prefiero yo terminar allí. Sí se puede reconstruir, pero es algo que yo no haría. Lo que hablábamos de los acuerdos, al final, cuando tú tienes un acuerdo con una persona, porque hay relaciones que son abiertas, ¿sí? Claro, Y entonces hay infidelidad en ese caso, sí, también la puede haber cuando la persona viole algún acuerdo que claro. hayan hecho eso. Entonces, Ujú, total. la infidelidad precisamente rompe un acuerdo que es como una copa de confianza que tú tienes, porque esa confianza se traslada a todo lo demás. Es decir, cómo yo puedo confiar en una persona con la que me acuesto todas las noches para ahora depositarle mis proyectos, porque es que eso es lo que duele también de una separación,
que toda la construcción de un futuro juntos se va al suelo, ¿sí? Totalmente. Porque ya no sabes con quién estás. Y eso por lo menos me pasó en mi relación. Yo dije, es que esta definitivamente no es la mujer con la que yo me casé, Claro. ¿sí? Es otra persona. Y uno puede entender que hay fallas, ¿sí? Que todo el mundo puede fallar, pero la cuestión es cómo tú reaccionas después del error, ¿sí? Y mira que conectándolo con el tema que es cómo psicológicamente nuestras conductas son aprendidas desde niños, ese tipo de cosas las aprendemos cuando somos niños. Cuando vemos a nuestros papás mintiendo, entendemos que la mentira es mínimamente aceptable. Y cuando nuestros papás a nosotros no nos enseñan que la verdad es importante, que la comunicación y respetar acuerdos es importante, termina repercutiendo cuando uno es adulto. Entonces a uno, no sé, por ejemplo, a mí me pasaba cuando era niño, llegaban a cobrar una plata, que mi papá le debía plata a una señora y llegaba a golpear, Dígale que no estoy. dígale que no estoy, o conteste el teléfono y diga que no hay nadie. Entonces, pues yo aprendí que la mentira es mínimamente aceptable cuando este tipo de situaciones suceden. Hoy día digo, pues no, hay que dar la cara y decir, mira, pues la verdad no tengo plata para pagarte en este momento y entra uno a Buscar las dialogar. soluciones, total. Exactamente. Pero se normalizan conductas que Exacto. al final hacen un daño grandísimo. Por minúsculo que parezca en ese momento, esa vaina se acrecenta y se acrecenta y se acrecenta. Mira, yo en uno de los momentos que confronté a mi expareja, porque es que está el agravante de la mentira, ¿sí? Porque una cosa es, o sea, hay varios escenarios acá. Cuando una persona es descubierta, ¿sí? No es lo mismo que cuando una persona tuvo el valor de confesarlo, ¿sí? Oiga, mire, pasó esto, la embarré, no tengo excusas, simplemente tengo vergüenza y quiero disculparme, quiero reparar el error. Claro. Eso hace diferente la posibilidad de un perdón, ¿sí? Porque hay disposición por reparar. Mientras que cuando una persona es descubierta es como que, bueno, me pillaron. Lo ¿sí? niega. Pero cuando esa persona aún estando descubierta, ¿sí? Es como que lo niega. Eso es un agravante mucho peor, ¿me entiendes? Porque es como que tú agarras al delincuente con las manos en la masa y tras del hecho te dice, no, yo no fui, ¿sí? O sea, es como que, marica, te estoy viendo, ¿sí? Tenemos las pruebas. O sea, cuando un fiscal imputa algo es porque ya tiene el material probatorio. Entonces, eso agrava mucho más la cuestión y te da indicativos de cuándo debes perdonar o cuándo no, ¿sí? Pero lo que rebosa la copa, en definitiva, es precisamente ver los argumentos de esa persona que justifiquen el porqué de sus acciones. Porque ahí habla precisamente de una persona cuando no tiene criterio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso puntual, cuando yo confronté a esta persona y le dije, bueno, pero tú, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué no hablaste con la verdad desde un inicio? Y es como, no, a mí, cuando yo era pequeña, un primo me dijo, tú tienes que mantener la mentira hasta la muerte, ¿sí? Tú tienes que, mejor dicho, pararte. Si ya dijiste una mentira, párate en la mentira hasta que, no sé qué. Y yo decía, o sea, tú aprendiste eso y nunca en tu vida, perdona la expresión, pero la quiero decir, nunca en tu puta vida te cuestionaste si esa creencia era positiva o negativa. Y a veces la gente se queda así. Entonces, eso ya de entrada te tiene que decir a ti como que, bueno, ¿con qué persona estoy? ¿Sí? O sea, en realidad, porque a veces el apego es tan fuerte y tú te relacionas también desde la herida, y eso yo lo vine a entender mucho después también cuando empecé a hacer constelaciones familiares, y es que yo tenía una herida del rechazo. Okay. ¿Por qué? Porque cuando mi papá y mi mamá me concibieron, mi papá fallece cuando yo tengo 3 años, pues lo mataron, y mi mamá queda sola con nosotros, pero claro, mamá tenía que trabajar, estaba sola con mi hermano y conmigo, entonces trabaje, déjenos al cuidado de muchas personas, nosotros tratando de llamar la atención de mamá, entonces pórtenos muy mal. Eso hacía que de todo lugar nos dijeran, no se los cuido más, no se los cuido más, entonces rechazo aquí, rechazo acá, rechazo allá, y el rechazo primero de nuestra mamá, porque mamá no está con nosotros en este momento, desde la inconsciencia de, pucha, hay que trabajar para poder comer. La inocencia, pues al final eran niños. Correcto, pero pues en ese momento mi cerebro lo que entendía es algo está mal en mí, por eso nadie me quiere cuidar, por eso mi mamá no está conmigo, ¿sí? Y mi único refugio era mi hermano. Pero ¿qué pasa? Crecemos con mi hermano, que era mi mejor amigo, pues, y él ya después entra a bachillerato, me desplaza porque él ya quiere estar con los niños grandes, no quiere estar con su hermanito pequeño. Entonces, no, vaya para allá, no sé qué, y siento ese rechazo por parte de mi hermano.
Entonces la siguiente figura con la que yo me uno es pues con mi expareja, ¿sí? Wow. Y ella pues representa para mí esa dupla, ¿no? Ese complemento y es como que me refugié mucho en ella, ¿sí? Y creía que, creo que de hecho nuestra relación funcionó mucho durante esos 11 años porque era una relación desde el desapego. Hasta que tuve una crisis muy fuerte con mi mamá, nos dejamos de hablar y yo me apegué mucho a ella. Y Ok. cuando tú demuestras demasiado que no debería ser así, o sea, Sí, no. porque se supone que tú estás en un lugar seguro con tu pareja, pero cuando una persona sabe lo dependiente emocional que eres de la otra, si no es una persona con buenos valores, Se pues se aprovecha. aprovecha de ello y te puede manipular con esto. Entonces creo que cometí ese error, pero ahí me di cuenta. ¿Y cuál fue la siguiente figura a la que me pegué? A mi hija, ¿sí? Hasta que dije, no, espera, yo rompo ese patrón porque si no se lo va a transmitir a ella, ¿sí? Pero Ajá. ahí me di cuenta, lo que yo tengo es miedo al rechazo, por eso busco personas que al final me abandonen también, que al final, ¿sí? Porque Wow. puede que no me sienta merecedor. Ujú, Y, uff, puta, duele trabajarlo, pero es algo ujú, que una vez que lo sabes, ya puedes operar desde la conciencia y tomar ujú. decisiones que aunque sean difíciles, que aunque te duelan, pero son saludables para tu bienestar. Mira que este tema es bien importante y tú lo sabes. Yo también desarrollé esa misma herida, em, pero no necesariamente por las situaciones que transcurrieron en mi vida, sino por las conductas, y esto es bien importante, por las conductas adquiridas por mis papás en la forma en la que ellos entendieron que se da amor. Mm, ¿A qué me refiero con esto? Antes los papás eran mucho menos amorosos que hoy en día. La generación de nuestros papás fue una generación que evolucionó un poco en ese sentido y empezó a ser mucho más afectuoso, a ser mucho más cercano con sus hijos. Pero la generación de mi abuelo, de nuestros abuelos, era una generación poco afectuosa. Entonces la forma en la que daban amor pues era el cuidado básico, entrego las cosas necesarias, muchas veces desde el castigo, muchas veces desde los golpes, que es algo que se naturalizó mucho en Colombia especialmente. em, y eso es una conducta adquirida. Entonces nuestros papás entendieron que esa es la forma en la que se da amor y nosotros a su vez posiblemente podemos entender que esa es la forma en la que se da amor. Y es lo que me sucedía a mí, por ejemplo, con mi hija, que hace poco tuve un cuestionamiento bien importante precisamente con un proceso em, relacionado a este tema del merecimiento, que era algo que me estaba generando muchos bloqueos en mi vida. Y entramos en la parte de relaciones, ¿no? En la parte de relaciones con nuestros hijos. Y es esas conductas adquiridas. Yo entendí que era la forma en la que yo tenía que darle amor a mi hija sin darme cuenta, de forma mm, inconsciente. Entonces, para mí, por ejemplo, no era difícil tener actos de cariño con mis amigas, con mis amigos, con mis parejas. Yo podía brindar amor, ser afectuoso físicamente, pero cuando lo hacía con mi hija, sentía, ¿sabes? Como una barrera. entiendo. Como que yo, no sé, yo la abrazaba y yo sé que ella lo sentía, los dos sentíamos ese abrazo raro, ¿sabes? Y yo, que recuerden, o sea, mira, yo creo que no recuerdo un abrazo de mi papá, ¿sabes? Ahora que lo pienso. Y más adelante vamos a hablar de este tema, Sí. de esta parte de mi vida con mi papá, pero creo que yo no recuerdo un abrazo de mi papá. Qué locura. Entonces, claro, ahora que lo pienso, estos abrazos que yo tenía con mi hija se sentían forzados, como que yo sentía que tenía que darle cariño porque sabía que era necesario, pero no lo sentía cómodo. Genuino. Pero yo le puedo dar un abrazo a una amiga mía y se lo doy con todo el cariño del mundo, con todo el amor. Hace 2 horas me despedí de una muy buena amiga, un abrazo súper afectuoso, súper cariñoso, en donde sabemos que ambos nos queremos mutuamente, pero me costaba con mi hija, hasta que hice este proceso del merecimiento. Y hice una introspección para entender desde dónde venía la raíz del merecimiento y desde dónde se generó esa herida del rechazo. Y fue que mis papás
a través de lo que entendieron de que cómo se brindaba el amor, pues el niño, o sea, yo, cuando era niño, interpreté eso como rechazo. Entonces mis papás no me aman como otros papás aman a sus hijos afectuosamente, yo no recibo ese cariño, se genera una herida de rechazo como si hubiera algo mal en mí y por esa razón entonces no hay afecto, no hay amor, no hay abrazos. Mi mamá era mucho más cariñosa que mi papá, pero aún así había una barrera y yo desarrollé esa herida y esas conductas con mi hija. Y hasta que desbloqueé esa herida del rechazo y empecé a trabajar este tema del merecimiento y empecé a entender desde dónde venía eso, que fue una interpretación, porque mis papás me amaban profundamente y daban la vida por mí. Y mi mamá hoy en día eh, se sigue preocupando por mí a mis 31 años y si comió y no comió y si durmió o no durmió, pero es su forma de dar amor. Claro. Sin embargo, por eso es que es importante saber que cuando uno es niño, las interpretaciones son diferentes. Eso por un lado. Y por otro lado, cuáles son esas conductas de amor que nosotros aprendimos y cómo podemos reevaluarlas. Sí, mira que el lenguaje del amor puede tener muchas formas de percibirlo. Ujú. Y tú puedes intentar explicárselo a un niño. Puedes intentar ilustrarlo de la mejor manera. Pero, en definitiva, lo único que va a hacer el niño es aquello que vea en sus padres. Es decir, el ejemplo. Porque la palabra enseña, pero el ejemplo educa. Totalmente. Y un niño siempre, siempre va a guiarse por la conducta que tienen sus padres. Entonces puede que tú le digas es que el afecto es bueno, o puede que al contrario, puede que le digas es que mentir es malo, pero en el momento en el que mamá, no, diles que no estoy, pues hay una incongruencia ahí. Entonces lo que el niño va a entender o lo que el cerebro del niño va a asociar es lo que es conductual, ¿sí? No simplemente lo que te dicen. Por eso muchas cosas del colegio se nos olvidan, precisamente porque no son experiencias, son simplemente información. Y la información que no se aterriza en acciones se olvida. Entonces, yo siento que por eso, con esta primera premisa que nosotros hicimos de si amamos libremente o estamos acondicionados, yo creo que en una primera etapa sí que estamos acondicionados, ¿sí? Amar con base a lo que aprendimos de lo que era el amor en su momento. Pero ya en una etapa más adelante, cuando nosotros desarrollamos criterio, tenemos la capacidad de amar libremente, ¿sí? Sí, total. Y por eso amar es una de las cosas más difíciles porque requiere también un sacrificio de nuestra parte, ¿sí? Yo siento que si combinamos estas dos filosofías, ¿no? Podemos irnos a por la parte de Freud, podemos también irnos a por la parte de Spinoza, que todo está como que muy acondicionado y nosotros nunca amamos libremente, sino que somos un conjunto de condiciones que hacen que actuemos de X o determinada forma. Pero me gusta mucho contrastarlo con la filosofía de Viktor Frankl, ¿sí? Frankl básicamente lo que decía es como nosotros podemos darle significado a las cosas que nos pasan, ¿sí? Nosotros podemos reconstruir a partir de la conciencia, porque en el momento en el que nosotros experimentamos mucho dolor, eso nos obliga a ver la herida, ¿sí? Y a ver que somos más allá de todo lo material que nos rodea y que hay una esencia pura que nosotros tenemos, y esa esencia es como esa voz de la conciencia que siempre nos ha marcado lo que está bien y lo que no, porque aún y cuando repetimos patrones inconscientes nos sentimos mal por dentro. Sí. Y seguimos repitiéndolos y a veces nos sentimos mal y ese sentirnos mal genera una profunda frustración porque no entendemos por qué nos sentimos mal, pero es que ese es un campanero. Al final nos están haciendo una invitación a, ven, ¿por qué me estoy sintiendo mal con esto? ¿Sí? Por ejemplo, eso que mencionabas del abrazo, ¿sí? ¿Por qué se siente forzado este abrazo? Es una invitación a, ven, analízate, ¿qué está pasando? Y muchas personas lo que tienden es a evadirlos. Y lo evaden y pues ¿qué van a hacer? Repetir ese patrón nuevamente en sus hijos porque les van a enseñar a evadir esas cosas o a comprimirlas. Y hay que saber que no es desde una etapa simplemente cuando el niño ya habla. O sea, los comportamientos son percibidos incluso desde el vientre. Totalmente. Incluso el niño que llora y le dicen, déjelo llorar que eso se le va a pasar. Pues ese niño que entiende, llorar no sirve de nada, ¿sí?
aquí no me quieren, sencillamente, o sea, el mejor método de supervivencia entonces va a ser quedarme callado y desde ahí ya empieza a reprimir sus emociones. Y después, pero ¿por qué ese niño actúa así? ¿Pero por qué no habla? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo abusaron y nunca fue capaz de decirlo nada? Porque nunca sus padres establecieron un puente de confianza con ellos. Entonces, fíjense que hemos hecho este episodio algo muy... O sea, terminamos hablando más de paternidad que de relaciones, pero es por la importancia que tiene, exacto. porque ya va a haber otro episodio en donde sí hablemos de cómo eran las relaciones antes y cómo son ahora, donde sí abordamos mucho más el tema de parejas, pero era muy importante que en este primer episodio viéramos la relación que tienen los padres con cómo nos relacionamos con los demás. Totalmente. Y mira que en el 2002 hicieron un estudio, un psicólogo de apellido Fraley, en donde dice que esas tendencias a los patrones, o como lo decía Freud, esta compulsión a los patrones, tiende a persistir a lo largo de la vida. Sin embargo, se puede cambiar a través de las acciones. Y digamos el contexto de Frankl, que es fue un prisionero en un campo, él estuvo en Auschwitz. En Auschwitz, sí, el holocausto nazi. Y sobrevivió a algo tan pesado, pero fue a través de la búsqueda de algo más, ¿no? De cuál es ese sentido de la vida. Entonces, todas estas cosas que nos pasan en la vida, así como estas heridas que nosotros desarrollamos, la herida del abandono, la herida del rechazo, entender, como tú lo dices, que hay algo mal, que hay algo que no está funcionando, que hay algo que no me deja estar tranquilo, sí lo puedo trabajar y sí puedo sacarlo adelante. Y hoy en día yo abrazo a mi hija y, brother, sé que ella siente el amor que le estoy transmitiendo y asimismo yo siento el amor de ella. Y se rompen esas barreras, se rompen esos patrones, se rompen esas conductas adquiridas. Y es importantísimo este tema, que es verdad, terminamos hablando mucho de paternidad, pero sin embargo de verdad es que uno no se alcanza a imaginar cómo repercute eso en la vida de adulto, porque no es solo la relación de pareja, es que ese niño va a ser un poco más sociable, menos sociable, va a estar en relaciones de amistad en donde lo abusan, en donde se aprovechan de él, donde se aprovechan de su inocencia, de su confianza, de su bondad. O viceversa. O Va a ser un viceversa, abusador, sí. o se vuelve un abusador, exactamente. No, es una vaina muy heavy y siempre sobre estos temas hay mucha tela para cortar porque obviamente hay infinidad de patrones. Nos encantaría obviamente que la gente también nos deje, uno, qué experiencias personales quiere que les compartamos, ¿sí? Y dos, qué temas puntuales quieren que abordemos, ¿sí? Porque hay a veces, no sé, como patrones que son mucho más comunes que otros, ¿sí? Y cómo los analizamos lo mismo desde la filosofía, desde la ciencia, desde la psicología, para poder desmenuzarlos y cómo romperlos, porque siento que nos hace falta como precisamente un episodio donde cómo romper estos patrones, algo un poco más práctico, algo, venga, hagamos sí. Esto, así lo hice yo o así lo recomiendan los expertos, ¿sí? Para traerles herramientas también a las personas y no dejarlo simplemente como un escenario informativo, sino más teórico-práctico, ¿sí? Entonces, siento que podemos abordar muchos temas. No sé si nos queda algo pendiente antes de finalizar. Bueno, de muchas cosas, pero no sé si quieras decir algo más. Bueno, pues este no ha terminado. Esta es la primera parte de cómo estamos abordando el tema de las relaciones y la siguiente parte está muy interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de algo que es las relaciones de antes frente a las de ahora, pero las relaciones del mañana. Todo este tema de inteligencia artificial, de cómo la conducta de la sociedad ha influido tanto en las dinámicas de las relaciones hoy en día y cómo se va a convertir en el mañana, está bien interesante. Claro, porque hay mucha conciencia ahorita y la gente cada vez está tratando de hacer ese trabajo, pero las nuevas generaciones están naciendo con otras condiciones, Totalmente. ¿sí? Y con una relación muy estrecha con la tecnología y cómo esa tecnología puede afectar de forma positiva o negativa las relaciones. Vamos a hacer un análisis bien interesante de eso.
¿sí? La idea de este espacio precisamente es que sea muy interactivo, que ustedes nos puedan dejar sus preguntas, que nosotros podamos sacar una sección en donde listo, vamos a ponernos a contestar comentarios de los que vemos acá y que sea un trabajo como muy enriquecedor para ambas partes, porque pues les prometemos nosotros sentarnos, estudiar, documentarnos muy bien para llegarles acá con fuentes claras y que ustedes se puedan cuestionar. Al final, lo que les decía al inicio, nosotros no somos unos gurús acá, unos expertos, no pretendemos serlo, simplemente queremos aprender todos, que esto sea un espacio de diálogo para todos. Y así como este tema, pues vamos a estar hablando, lo que les decía también, de política, de religión, de temas de salud mental, o sea, todas las cosas que sean importantes hablar y que la gente normalmente dice, ay no, mejor no tocar esos temas. Y por no tocarlos es que precisamente o viven en una ignorancia profunda o repiten errores, patrones y muchas cosas precisamente por no poner esos temas sobre la mesa y queremos que este sea un espacio diferente. Así que les agradecemos por haber llegado hasta este minuto del episodio. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos Podcast y esta sección Hablemos sin filtro. I'll see you later. Chao.